Buenas. Quienes sepan y se estén sumando hoy y sean usuarios de Amazon Prime, sepan que pueden suscribirse gratis. Y bueno, nada, eso a mí me asusté. Mari de mi vida. Mar07 acumula suscripción por 2 meses. Ya pude suscribirme, lo tengo que hacer desde la web, cara sonriendo con sudor frío. Ahora, ¿cuál es esto? Ay, me asusté de nuevo. Hoshx0 acumula Qué suscripción grande, por José. 2 meses. Gracias, José. Gracias por tu gran Lucas. Minameis-Lucas, gracias por la sub. Nah, me vuelvo loco. Mira, prendimos por primera vez el tren del hype. Esto es una cosa de locos. Entonces, pruebas no funcionales. Bueno, pero ¿qué son las pruebas no funcionales y de qué tipo existen? Dentro de las pruebas no funcionales, hoy vamos a hablar de un grupo dentro de las pruebas no funcionales, pero hay diferentes tipos de pruebas no funcionales. Nosotros hoy particularmente no vamos a hablar de las primeras, o sea, de las últimas 3 no vamos a hablar en este momento, pero sepan que son otro tipo de pruebas no funcionales. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de pruebas de carga, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una suerte de simulación de demanda de peticiones o de accesos a nuestras aplicaciones, ¿no? Que pueden ser tanto al backend como al frontend. ¿Y para qué queremos realizar esta demanda, ¿no? O esta alta demanda? Básicamente para poder medir cuál es el rendimiento de nuestra aplicación dentro de determinados parámetros, ¿sí? Las pruebas de carga van a ser dentro de los parámetros esperados o usuales que soporta actualmente el sistema, ¿no? Para que nosotros también podamos saber, identificar cuál puede llegar a ser la capacidad de carga o la capacidad máxima que tiene nuestro sistema al que estamos sometiendo a pruebas, ¿no? Dentro de las pruebas de carga podemos hablar de las pruebas de estrés. Que las pruebas de estrés son otro tipo de pruebas de carga en la cual nosotros lo que hacemos es llevar o intentar llevar al extremo, ¿no? Intentar detectar cuáles son los cuellos de botella de nuestras aplicaciones. ¿Qué vamos a evaluar en esto? O sea, lo que queremos encontrar acá es puntos de ruptura, puntos de límite. Cuando logramos romper o tirar el sistema, ¿no? Entonces, con la prueba de estrés, lo que queremos hacer es encontrar cuál es el límite máximo que tolera dada una determinada serie de condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué queremos encontrar o qué podemos llegar a encontrar? Temas de memoria, consumo excesivo de CPU, consumo excesivo de conexiones a base de datos, lentitud bajo determinadas características, ¿no? O sea, vamos a emular interacciones con nuestro sistema de manera de lograr llegar a este punto de quiebre. Para eso vamos a ejecutar pruebas de estrés, ¿sí? Otro tipo pueden ser las pruebas de volumen. Porque una cosa es que nosotros, por ejemplo, quisiésemos evaluar interacciones con nuestras aplicaciones, pero pueden ser interacciones de consultas masivas, ¿no? Pero no, por ejemplo, de persistencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros quisiésemos evaluar el sistema, cómo reacciona ante una persistencia masiva y, por otro lado, también cómo funciona nuestro sistema dada, no sé, imagínense que tengamos que operar con, no sé, una determinada cantidad de usuarios, pero que ya exista un determinado volumen de información en la base de datos. Supongamos que, no sé, quiero probar cuál es el rendimiento de mi aplicación cuando la base de datos tiene, no sé, diferentes tamaños, ¿no? O sea, tengo cargado ya 100.000 usuarios, 500.000 usuarios, 10.000 usuarios, 1.000.000 de usuarios, lo que sea. Queremos evaluar cómo trabaja nuestra aplicación. Para eso vamos a hacer esta prueba de volumen, ¿no? Que puede demandar no solamente una conjunción de simular mucha carga, sino también simular mucha carga e interacción con nuestras aplicaciones, pero teniendo en cuenta volúmenes de datos
amplios también en la base de datos que pueden ser relacionales o no relacionales, ¿no? Y queremos evaluar cómo se comporta, cómo es el comportamiento de nuestras aplicaciones, nuestros sistemas bajo esas condiciones de alto volumen. Bien, pruebas de volumen, pruebas de configuración. Bien, un ejemplo, por ejemplo, de pruebas de configuración podría ser que ir evaluando el rendimiento de nuestras aplicaciones en base a diferentes tipos de configuraciones. Los tipos de configuraciones pueden ser diferentes versiones de sistema operativo, diferentes versiones de software instalado, diferentes versiones de... No sé, ahora no se me ocurre algún otro ejemplo más, ¿no? Pero imagínense, si tuviese que poner un ejemplo práctico, no sé, evaluar el rendimiento con la versión Node.js 12, con la versión Node.js, no sé, 14 y con la 16, ¿no? Esos son algunos cambios que vamos a hacer de configuración para evaluar, a ver, dado determinada carga, cómo funciona nuestra aplicación y cuál es su rendimiento, ¿no? Ese podría ser un ejemplo de una prueba de configuración, ¿sí? Hay otros, digamos, ¿no? Podría ser modificar... podríamos hacer modificaciones tanto de hardware como de software. Eso también son... Uy. Lulu. No, Tatu, perdón. Tatu, muchas gracias por el follow. Bienvenido o bienvenida. Ese sería otro ejemplo de prueba de configuración. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, pruebas de resistencia. Otro tipo de prueba podría ser, por ejemplo, cómo se comporta el sistema o los sistemas ante determinada carga, pero durante un determinado lapso de tiempo, ¿sí? Una cosa es que nosotros probemos, por ejemplo, un lapso corto de tiempo, le sometemos a carga, reacciona bien. Ahora, ¿qué pasa cuando ese lapso de tiempo se va incrementando, ¿no? O sea, ¿cómo va resistiendo la aplicación o comienza a degradarse cuando a partir de que pase un determinado tiempo, ¿no? Ese es un ejemplo de prueba de resistencia. Pruebas de escalabilidad. Hoy es bastante común o bastante usual que las aplicaciones funcionen dentro de ecosistemas cloud, ¿no? Que por ahí en los ecosistemas cloud, como puede ser, no sé, AWS, Azure o la nube de Google, en el cual uno puede no tener ese hardware localmente en su data center, lo tiene remoto, y que puede llegar a setearle configuraciones del estilo, no sé, ante determinada carga o ante determinada, no sé, cantidad de consumo de CPU o de memoria, que la aplicación escale, ¿no? O sea, que se amplíe su capacidad. Si bien eso es una posibilidad en los entornos cloud, si nuestro software tiene algún tipo de problema o tiene algún tipo de bug o algún tipo de error que afecte la performance, podríamos tener, no sé, imagínense un bug que, no sé, hace un consumo alto de CPU o un consumo alto de memoria y hace que se dispare alguna condición que tenga que autoescalar el sistema. Obviamente ese autoescalado no es gratuito, ¿no? O sea, cada máquina que nosotros agreguemos a ese... para que soporte la carga determinada, nos puede repercutir en un costo o en un alto costo económico, ¿no? Entonces no es que tengo autoescalamiento y no tengo que preocuparme por la performance de mis aplicaciones, ¿no? Porque puede ser que escale, ahora escala y también va a escalar la factura que hay que pagar a fin de mes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? De por ahí no dejarse llevar de que por más que estemos usando la nube que sea y tengamos configurado autoescalamiento el que sea, tener cuidado porque eso nos puede jugar en contra si tenemos algún error que afecte el rendimiento o la performance de nuestras aplicaciones, ¿sí? Entonces podemos hacer este tipo de pruebas de escalabilidad, de evaluar ante determinada carga si escala o no escala y si es correcto que escale y qué podemos hacer o mejorar dentro de nuestro software para evitar que escale si hay un alto consumo o si detectamos que hay un alto consumo de CPU, qué acciones para remediar eso tenemos que tomar, ¿no? Bien.
Voy a tomar un poquito de agua, perdón, porque me preguntan igual cualquier cosa, perdón si no estoy viendo el chat. Acuérdense, comando speak. Perdón, ahora sí. Escalabilidad, dijimos. Perdón que yo tengo mi guión para no perderme. Bien, pruebas de recuperación. Otro tipo de prueba no funcional. Porque no está atado al funcionamiento. Si nuestro software, no sé, se encarga de gestionar usuarios, si lo hace bien o si lo hace mal, ¿no? O si da de alta al usuario o no da de alta al usuario. Esas son las pruebas funcionales. Por ejemplo, cómo se recupera nuestro sistema ante, no sé, imagínense que se cayó un servidor o, no sé, algún tipo de acción así que no sea esperada o controlada. ¿Cómo se comporta nuestro sistema y cómo se ve afectado y cómo puede recuperarse o no ante este tipo de fallo, ¿no? Ese es otro tipo de prueba de recuperación, ¿no? Un ejemplo que por ahí no tiene que ver con una prueba de carga en sí. Un ejemplo de prueba de recuperación podría ser, no sé, imagínense que estoy trabajando con una aplicación móvil y de repente, no sé, lo paso a modo avión, ¿no? ¿Qué pasa con la aplicación? ¿Se recupera del estado o se rompe totalmente, ¿no? Ese podría ser un ejemplo de prueba de recuperación. Podría haber varios, ¿no? O sea, hay una interrupción de red. ¿Y cómo se recupera mi sistema? ¿Lo hace o dejó transacciones, no sé, rotas? Juli Belmonte dice: Charlie, ¿qué diferencia hay entre prueba de estrés y prueba de resistencia? Bien. Con la prueba de estrés, lo que queremos hacer es encontrar el punto de ruptura. O sea, vamos a llevar, incluso podríamos llegar a intentar llevar el punto de ruptura en un lapso corto. O sea, puedo agarrar y tratar de forzar la mayor cantidad de interacciones o de interacciones contra el sistema en un lapso corto, ¿no? Por ejemplo, quiero decir, en un minuto, ¿cuál es el punto máximo que se abanca de transacciones en nuestro sistema? Lo llevo al extremo. Entonces voy a hacer una prueba durante un lapso de un minuto, ¿sí? Es una prueba corta, pero en ese lapso de un minuto le voy a dar máxima carga hasta lo que soporte el sistema. Entonces con eso puedo saber que, como mucho, una aplicación, antes de que empiece a fallar por, no sé, porque empiece a dar error de 503 la aplicación o 500 y se empieza a romper, sé que se banca hasta, o que soporta hasta tal cantidad de interacciones, ¿sí? Más que todo, la prueba de resistencia está por ahí pensada en lapsos más bien largos, ¿no? Por ejemplo, someto a prueba un tiempo más largo, 1 hora, 2 horas, de carga intensa, que por ahí no necesariamente va a ser la carga máxima que soporte o por encima de la máxima soporte, sino una carga usual o una carga cerca del límite, no la carga no el punto de quiebre, durante un lapso de más bien extenso, ¿no? Ahora, ¿cómo se comporta o cómo resiste o no resiste? ¿Cómo va evolucionando el rendimiento de la aplicación luego de esa hora o de esas 2 horas o de esas 5 horas, ¿no? ¿Se empieza a degradar a medida que va pasando el tiempo? Y en ese caso, en la prueba de resistencia, no estoy llevando al límite de carga máxima que soporta, como en el caso de la prueba de estrés, ¿sí? Quizás estoy haciendo una carga normal, pero lo que estoy haciendo es esa carga usual, pero por lapsos amplios, ¿sí? Entonces puede ser que puede ser que nuestro sistema soporta esa carga, pero soporta esa carga en un lapso corto. Cuando se empieza a ampliar ese lapso, puede ser que no se estén liberando recursos. Ese puede ser un ejemplo que ha pasado. Que no se empiecen a liberar recursos. Entonces la resistencia, ahí forzamos y evaluamos la resistencia. El sistema soporta esta carga, que no es la máxima, durante 1 hora. Luego se empieza a degradar y los usuarios se le empieza a dar timeout, por ejemplo, ¿no? Esa sería un poco la diferencia, ¿sí? Bien. Cualquier cosa, si no se entendió, me volvés a preguntar. Entonces, a ver, voy a seguir con dijimos, hablamos de resistencia, escalabilidad, recuperación. Y bueno, los últimos 3 que de momento no vamos a estar
conversando por ahora, por lo menos, es... recién hablé de la prueba de recuperación y del ejemplo de lo de la aplicación móvil. Pruebas de seguridad. Bueno, otro tipo de prueba no funcional, que en este caso, por ejemplo, no tiene que ver con lo que vamos a ver hoy de pruebas de carga o de estrés, que tienen que ver con si la aplicación es segura o no es segura, si es vulnerable, si tiene, no sé, los diferentes tipos de controles que se hacen sobre las aplicaciones para evaluar su seguridad. No sé, pueden ser diversos, ¿no? No es algo que conozca con demasiado, digamos, más bien por ahí algo que leí nada más, así que no podría dar tanto detalle, pero bueno, es otro tipo de prueba. Hace poco había participado de un webinar que mostraban con herramientas que existen, que se usan bastante para lo que es ethical hacking y todo eso, como respondiendo a una serie de preguntas que conozcamos de los usuarios, poder vulnerar las contraseñas. Y te hacía preguntas del estilo, no sé, ¿sabes la fecha de nacimiento? ¿O sabes el mes de nacimiento? ¿Tiene hijos? Sí, ¿cómo se llaman? No sé, ¿tiene mascota? Sí, ¿cómo se llama? Te pedía una serie de datos y luego con esa serie de datos te armaba combinaciones que usualmente los usuarios utilizan como contraseña. Uno agarra y pone no sé, el nombre de su mascota y el día de nacimiento. Entonces empieza a armar como estos diccionarios y empieza a intentar acceder al sistema con estos diccionarios en base a estas preguntas que te hacen, ¿no? Ese es un utilitario que sirve para hacer pruebas de seguridad. Y la verdad que me pareció muy interesante, ¿no? Insisto, eso, participé, la verdad que no soy un experto en el tema. La verdad que me interesa, me gustaría algún día conocer un poco más, es muy interesante. Bueno, el siguiente es la prueba de usabilidad. En este caso son diferentes tipos de pruebas que evalúan si nuestras aplicaciones, cuáles, digamos, si son, cómo es la usabilidad, ¿no? Imagínense, o sea, también me ha pasado de participar en workshops y demás de que la gente que se encarga de la experiencia evalúa en base a estudios y demás cómo tienen que estar la distribución de botones y de elementos para interactuar en la aplicación móvil o en la aplicación web de manera que sean cómodos, ¿no? Imagínense, yo estamos acostumbrados a que entramos a Google y el buscador está en el medio. Ahora, ¿qué pasaría si el buscador estaría, no sé, abajo a la izquierda? ¿No? Sería como un poco raro, o incluso las aplicaciones móviles tengamos que acceder a un tipo de comando usual y que no esté cerca del dedo índice, ¿no? Y que tenga que hacer, no sé, como usar el otro dedo, ¿no? O sea, porque la usabilidad estaría como un poco comprometida, ¿no? Puse algunos ejemplos, hay seguramente muchísimos más, pero de ese tipo se encargan esas pruebas no funcionales, porque puede ser que tenga el comando, no sé, el input de usuario, el input de password, el botón de submit, pero lo tenga todo desordenado, funcione, pero no sea práctico, ¿no? La usabilidad no sea buena, ¿no? O sea que, y además hacen estudios de si es, si digamos, no quiero ir por las ramas, digamos, porque tampoco es algo que no conozco demasiado, ¿no? Pero básicamente evalúan cuán usables son las aplicaciones. Y luego las de accesibilidad, que ahí por eso dejé como algunos iconos para representar los diferentes tipos de prueba. Porque como pueden ver a la derecha, hay tres iconos. Uno es una persona tratando de llevar una especie de piedra o roca, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la cantidad de carga que tenga, va a poder tener un límite máximo de tolerancia o de soporte de esa carga, ¿no? Ese es un ejemplo gráfico de una prueba de carga o una prueba de estrés. O podemos identificar hasta dónde va a soportar esa persona, ¿no? No sé, el tiempo de respuesta que haya si el sistema está degradado luego de mucho tiempo, ¿no? Y el tercer icono que seleccioné es de una persona no vidente para relacionarlo a todo lo que tiene que ver con las pruebas de accesibilidad. Las pruebas de accesibilidad es, por ejemplo, si nuestras aplicaciones, no sé, están preparadas para gente que sea no vidente, para que gente que sea sorda, para que gente que sea, no sé, tenga algún tipo de imposibilidad o de acceder a la aplicación, por ejemplo, no sé, de manera visual o no sé,
si tiene, no sé, si nuestra aplicación tiene un lector de sonoro que nos describa qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, las pruebas de accesibilidad lo que van a validar es si nuestra aplicación es accesible. Perdón, me voy a aclarar la garganta un segundo. Si por ejemplo, supongamos que tengamos un dispositivo que lea los elementos de la pantalla y le diga a un usuario no vidente o que sea, no sé, que tenga reducida la visibilidad, cómo interactuar con esa aplicación. O sin ir a ese extremo de que sea ciego, a alguien que es daltónico, por ejemplo, si la paleta de colores que se selecciona le permite a una persona que tiene algún tipo de daltonismo interactuar o no. Puede ser que, no sé, si seleccionamos alguna paleta de colores y la persona, no sé, no ve, qué sé yo, tiene un ejemplo cualquiera, ¿no? No sé, el verde, el rojo lo ve como verde. Y de repente nuestros botones, no sé, tienen algún tipo de combinación que hace que la persona no lo pueda ver, ¿no? Porque se mezcla entre el fondo de lo que se decidió, ¿no? Entonces hace que nuestra aplicación no sea accesible para esa persona, ¿no? Entonces son diferentes tipos de pruebas no funcionales, porque insisto, puede ser que uno se pueda loguear, un usuario, vengo yo, pongo los datos y anda, pero viene alguien que tiene, no sé, problemas de visión, daltonismo, no sé, alguien que tenga que, no sé, hay diferentes tipos de situaciones que se pueden dar. Entonces se evalúa si la aplicación es accesible, ¿sí? Ese es un tema muy interesante también. Bueno, acá un poco un repaso de algunos tipos de pruebas no funcionales para situarnos un poco en el contexto de lo que vamos a ver hoy. A ver, ahora vamos a charlar. Yo dije que íbamos a charlar de pruebas, si bien mencioné otro tipo de pruebas que no tienen que ver con las pruebas de carga, pruebas de rendimiento, pruebas de estrés, vamos a hacer foco en cómo podríamos realizar nosotros pruebas para evaluar el rendimiento de nuestra aplicación o nuestras aplicaciones, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo podríamos llegar a realizar estas actividades? Bien, acá fundamental puse algunos aspectos a tener en cuenta para... uy, mira, ahí tengo un error que hice Armando. En realidad lo que quería... no, está bien, armando el plan de pruebas. Ok, perdón, me equivoqué, pensé que me había equivocado, pero no. Algunos aspectos a considerar cuando tenemos que armar un plan de pruebas de rendimiento. Quizás si venimos trabajando en el área de calidad, estemos familiarizados con armar un plan de pruebas para hacer pruebas funcionales y sigamos algún tipo de estrategia. Para el caso de las pruebas no funcionales, tiene que suceder exactamente lo mismo y vamos a tener que tener ciertas condiciones y ciertas acciones para que podamos tener un plan acorde a la necesidad, ¿no? Entonces, estos son algunos ítems y luego voy a ir haciendo un poco más de doble clic, ¿no? Un punto que es el primero, que dice seleccionar el entorno y las herramientas para realizar la prueba. Esto es clave. Lo vamos separando en dos partes. Primero, el entorno. El entorno que vayamos a elegir el candidato para realizar nuestras pruebas, para evaluar el rendimiento de nuestras aplicaciones, tiene que ser un entorno dedicado. Y tiene que estar bien claro y tenemos que tener acceso exclusivo al mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si nosotros empezamos a realizar carga sobre nuestra aplicación y de repente hay algo extra que también ejerce interacciones, los resultados que nos arrojen las pruebas que hagamos nosotros van a ser incorrectos, ¿sí? Porque nosotros, imagínense que dijimos, no sé, estoy haciendo interacciones con 1000 usuarios y de repente hay 100 usuarios más usando la aplicación. Entonces no es lo mismo hacer una prueba con 1000 usuarios que hacer una prueba con 1100 usuarios. No es lo mismo. Y los resultados que me arrojan no van a ser los mismos y no van a ser congruentes. Entonces necesito tener
necesitamos tener control sobre el ambiente de pruebas respectivo, ¿no? Y tiene que ser un ambiente controlado por las personas que se encarguen de hacer este tipo de pruebas, ¿sí? Y tienen que tener control absoluto, poder manipularlo sin que alguien más lo haga por ellos. O por lo menos con sincronización, ¿sí? Por eso, ahora después vamos a ver los consejos, pero bueno, ese es un punto importante. Y luego las herramientas, ¿sí? Esto es importante. En el mercado en sí hay muchas herramientas para poder realizar este tipo de pruebas. Las hay gratuitas y las hay de pago. Entonces, hay que evaluar primero si hay presupuesto o no hay presupuesto, si hay que usar sí o sí, no sé, si hay alguna definición corporativa que diga que hay que usar un set de herramientas determinado, o si podemos tener libertad de proponer algún tipo de herramienta particular. También es importante validar los conocimientos que haya y que tenga el equipo que vaya a realizar este tipo de pruebas, porque hay algunas herramientas que por ahí son más sencillas, que por ahí tenés una interfaz gráfica para poder diseñar los diferentes pruebas. Hay otras que son más bien de codificación, entonces por ahí la persona que tenga que encargarse de realizar los scripts de pruebas tiene que tener sólidos conocimientos técnicos de algún lenguaje en particular, ¿no? Entonces hay que adaptar las herramientas de acuerdo a presupuesto, qué es lo que se necesite, y al conocimiento de las personas. ¿Sí? Esos puntos me parece que son, entre otros, seguramente alguno más se me está pasando, pero esos son un poco aspectos importantes, ¿no? de este primer punto. Dijimos, identificar el entorno y las herramientas, definir, el segundo punto es muy importante, definir cuáles son los criterios de rendimiento, cuáles son los criterios de rendimientos aceptables. Esto es una pregunta que nos tenemos que sentar al lado de nuestro cliente y hacerla en conjunto. Un segundito, no sé si la música está muy fuerte. A ver, quiero bajarlo un pelín. Díganme ustedes ahí, a ver qué les parece. Ay, pero me parece que yo lo bajo mucho. Bueno, si no molesta la música, la dejo así. Decía, nos tenemos que sentar con nuestro cliente e intentar entender, digamos. Imagínense los ejemplos usuales de, no sé, se viene un Cyber Monday, se viene no sé, algún tipo de estos eventos. Y el año pasado tuvimos 100.000 usuarios operando durante 5 horas y realizaron, no sé, 500.000 compras. No sé, estoy tirando un dato, el que sea, ¿no? Toda esa información la tenemos que recabar al principio, tenemos que entender, ¿no? Para saber cómo vamos a planificar estas pruebas y cuáles son los tiempos también de respuesta esperados, ¿no? Hay que ver, hay cosas si son sincrónicas, si son asincrónicas, si, no sé, cuál es el volumen de datos que usualmente se opera con esas aplicaciones, ¿no? Son todas este tipo de información que nosotros tenemos que recabar para evaluar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de rendimientos aceptables para lo que espera el cliente? Lord Black dice: ¿cómo se negocia un entorno dedicado cuando el cliente no puede o no tiene los recursos para hacerlo posible? Excelente pregunta. La realidad es que ahí uno va a tener que justificar, digamos, si de algún modo el cliente tiene una necesidad que es evaluar la performance. La realidad es que si no tenemos un entorno dedicado, la realidad es que por ahí adelanto un poquito lo que hablo después, lo que iba a hablar después, ¿no? Pero la realidad es que si le voy a sacar el ambiente a QA para hacer pruebas de rendimiento, le tengo que decir, QA, no toquen, no van a poder operar por, no sé, el lapso que tomen las pruebas de rendimiento. Y ya, y entonces ahí el cliente va a tener que evaluar, mira, te paro el desarrollo un mes y no se va a poder hacer incremento, no se va a poder subir nada, o me das, no sé, un mes de un entorno. El cliente va a tener que evaluar cuál es el costo-beneficio de eso, digamos. Pero si no tenemos un ambiente propicio, los resultados que podamos llegar a tener no van a ser precisos y no vamos a poder evaluar, digamos, el correcto rendimiento. Algo que también es clave es, tenemos que tener un paralelismo entre la infraestructura con la que se dispone para hacer las pruebas de rendimiento, comparadas contra la infraestructura que tenga el ambiente que va a correr en producción. Y tenemos que sacar, por ahí medio regla de 3 simple, ¿no? Pero tenemos que saber
representar, tenemos que conocer la representación, o sea, lo que significa el ambiente. Si nosotros tenemos un ambiente que tiene, no sé, la mitad de CPU y la mitad de memoria que producción, podemos llegar a hacer, bueno, mira, con esta configuración de esta cantidad de RAM, de esta cantidad de CPU y de este tamaño de base de datos, el comportamiento es este. Que no se traduce literalmente a que si tenés el doble en producción, el rendimiento va a ser el doble. No, pero de algún modo te va dando cierta información. La realidad es que sí, se repercute en costos y va a ser difícil tener dos ambientes que sean réplica de producción. Pero tenés que tener algo que sea significativo, porque no te sirve un ambiente que tiene súper bajos recursos, no sé, como el de QA o el de Dev, para hacer una prueba de rendimiento, porque lo vas a explotar a los 500 usuarios. Y digo, si tengo un ambiente que se va a bancar 500 usuarios y en la vida real voy a usar 100.000 y no me sirve ese ambiente, esa prueba no es representativa. ¿Sí? Entonces tenemos que transmitirle a nuestros clientes que este es el problema que tenemos, que es una necesidad y va a tener que hacer la inversión que sea para poder llevar a cabo estas pruebas. Si no, no hay forma. Bien, vamos un poco más rápido. Definir criterios, como dijimos. Imagínense, hay unas cosas que nos las va a poder decir nuestro cliente y unas cosas que nosotros también las tenemos que, como especialistas, conocerlas también, ¿no? Claramente si empezamos, no sé, a hacer cargas sobre una aplicación y necesitamos descargar un archivo y tarda un minuto, claramente hay algo que no está correcto, digamos, ¿no? Si tengo que descargar un archivo de, no sé, imagínense, no digo un archivo de, no sé, súper pesado, ¿no? Pero tengo que descargar un archivo de 1 mega y me tarda un minuto y tengo 100 megas de ancho de banda. Algo pasa, algo está sucediendo. No es un comportamiento esperado. O si tengo que hacer una solicitud y se queda 50 segundos esperando hasta que me responda. No es un rendimiento esperado eso. Entonces hay cosas que no van a poder decir nuestros clientes del estilo: yo espero que soporte tanta cantidad de carga, pero también en temas de tiempo de respuesta y demás, nosotros vamos a tener que también sugerir y proponer, y en base también a lo que conozcamos, ¿no? Hay cosas que tenemos que tomar nosotros. La decisión de decir tiene que funcionar de esta manera, ¿no? Porque es lo usual en cualquier otra aplicación. Bien, ya definimos cuáles son los criterios de rendimiento aceptable. Y eso es un punto importante, porque si no, no vamos a saber si cumplimos o no cumplimos con estos requerimientos, para saber si hay que hacer ajustes en nuestro sistema o está bien, o va a soportar lo que se espera. Entonces es muy importante. Planificación. Juli Belmonte Juli dice: ante una aplicación que es inestable, al hacer pruebas de rendimiento los resultados pueden ser diferentes en cada prueba. ¿Cómo manejar situaciones en las que debemos hacer pruebas de rendimiento a una aplicación cuyo comportamiento es inestable? Gran pregunta. Esta es muy buena pregunta. Acá podemos hacer varias. Te voy a decir alguna opción que hemos llevado adelante. Nosotros de algún modo tenemos que... y ahí volvemos al tema del entorno. El entorno tiene que ser un entorno estable, ¿no? O sea, no puede ser un entorno que yo estoy haciendo prueba y de repente desarrollo, pasó una versión nueva y lo bajó. No, eso no puede ser viable, ¿no? Y si de repente, por ejemplo, que es bastante usual, nuestra aplicación tiene algún tipo de integración con alguna otra API o algún otro sistema externo a nuestra aplicación, lo que vamos a tener que hacer ahí es poner mockups, emular esa respuesta, porque nosotros queremos separar y conocer el rendimiento de nuestra aplicación. Entonces no es lo mismo de que si yo de repente estoy sometiendo a pruebas a mi aplicación y mi aplicación se conecta con un servicio que tarda 1 minuto en responderme, yo no puedo sumarle ese minuto como una métrica de evaluación de que mi sistema tarda 1 minuto más. Entonces tengo que separar eso de alguna forma, ¿no? Y la forma una de las formas es todo lo que no sea, todo lo que sea externo, comunicación externa, tengo que poner un mockup y ponerle algún, no sé, con algún timeout de que me responda en algún, no sé, si usualmente me responde, no sé, 3, 4, 5 segundos, que vaya oscilando y me vaya dando esa respuesta cada 3, 4, 5 segundos, ¿no? Entonces como que las integraciones no sean una dependencia. Nosotros tenemos que probar nuestras aplicaciones independientemente de lo que le pasa al mundo exterior, ¿sí? Entonces, sí, cuando empezamos a definir criterios y varias cosas de la estrategia y la planificación, también tenemos parte de eso va a ser: necesito un ambiente que sea estable, necesito un ambiente que sea controlado por nosotros
necesito un ambiente que tenga, saber cuál es la configuración. O sea, toda esa parte en la parte de planificación, lo que vamos a ver es, vamos a determinar es qué tipo de herramienta, ya tenemos que tener cuál es el ambiente, qué tipo de herramienta vamos a utilizar para hacer estas pruebas, durante qué lapsos vamos a estar realizando estas pruebas. Supongamos que, no sé, vamos a planificar que los diferentes tipos de pruebas que vimos antes, ¿no? Prueba de carga, prueba de estrés, de rendimiento, de resistencia, de escalabilidad, calendarizar eso, ¿no? Y hacerlo planificado, ¿no? Porque obviamente tenemos que tener alguna guía, no puede ser, bueno, armo algo y lo corro algún día. No, tiene que tener un orden, tenemos que tener un plan, ¿no? En ese plan van a estar todas esas actividades y parte de esas actividades van a ser la del diseño, ¿no? Ya vamos a recolectar esta información de cómo tiene que rendir nuestras aplicaciones. Bueno, ahora vamos a tener que ir a diseñar esas pruebas, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que suceder en la parte luego de la parte de planificación. Vamos a diseñar estas pruebas. Una vez que ya tenemos calendarizado y hemos diseñado y hemos entendido cuáles son los aspectos que tenemos que evaluar, tenemos un ambiente acorde, sabemos las dimensiones de ese ambiente, sabemos qué proporción representa ese ambiente versus producción. Imagínense que, no sé, logré que me den un ambiente que representa el 75% o el 50% de lo que es producción. Ok, bueno, eso es una información. Y tenemos que conocer con qué infraestructura. Si nosotros vamos a hacer pruebas de rendimiento, necesitamos saber qué tipo de CPU hay, cuántos CPU hay, cuánta RAM hay, no sé, si usan cloud, si el pod cuánto, no sé, cuántas máquinas adentro tiene, cuál es la capacidad máxima, ¿no? El tamaño de ese pod. No sé, diferentes cuestiones que tenemos que conocer, ¿no? Si la base de datos, no sé si es cloud también, si es tamaño chico, mediano, la cantidad de conexiones máxima que soporta la base de datos, todas estas cuestiones las tenemos que conocer, ¿sí? Esto es información que es vital para saber la necesitamos como input para nuestra evaluación. ¿Cuál es la siguiente etapa? La de ejecución, ¿no? Ya tenemos ambiente, ya diseñamos nuestras pruebas y ahora tenemos que empezar a ejecutarlas, ¿no? Y la vamos a ir ejecutando. Inicialmente vamos a tomar lo que se denomina baseline. O sea, vamos a ejecutar, supónganse, tenemos que evaluar el rendimiento de una API. Y vamos a ver, vamos a hacer un hilo en un segundo. O sea, una única interacción. ¿Cuál es el tiempo de respuesta que hace? Estoy haciendo una API, pero puede ser un flujo funcional. Que imaginen que sea, no sé, el alta de usuario. Para hacer el alta de un usuario hay que pasar por un flujo funcional que invoca, no sé, 5 API diferentes. Por tirar un ejemplo, ¿no? Emulo ese comportamiento y veo cuál es el tiempo que me da de respuesta, ¿no? Veo más o menos cuál es el consumo de CPU que realizó, el consumo de CPU de la base de datos, ¿sí? El consumo de memoria de la base de datos. A veces vamos a necesitar ver, no sé, las queries más pesadas que se realizaron, ¿no? Y vamos a anotar esa. Siempre el reporte va a tener que ser bastante minucioso y detallado, ¿no? Y vamos a tener que ir registrando todas estas acciones que vayamos haciendo. Entonces tomamos esa línea base y ese va a ser como nuestro piso. Y luego vamos a tener que ir subiendo incrementalmente, ¿no? Vamos a ir subiendo de a poco la carga en lapsos cortos, ¿sí? Subiendo un poco más, hasta, por ejemplo, si necesitamos controlar, si de repente queremos conocer el punto de quiebre, a ver hasta dónde llega, ¿no? Y eso se va a ir haciendo idealmente, o no idealmente, digamos, pero una estrategia podría ser de, bueno, voy a ejecutar durante 5 minutos, 3 minutos, cuál es la carga máxima que soporte, ¿sí? Algo que no mencioné y que también es importante, y volviendo al tema del entorno y de las herramientas, no solamente la herramienta y el entorno de pruebas, sino también las herramientas y el entorno desde donde se van a ejecutar esas pruebas. Eso es importante, porque no es lo mismo ejecutar un lote de pruebas que va a generar muchos usuarios en una máquina local tuya que tenga, no sé, 8 GB de RAM, porque claramente se te va a colapsar antes tu máquina que el servidor. Entonces también vamos a tener que ver qué disponibilidad de alguna máquina acorde. Ahora vamos a ver un poco los requerimientos y cosas sugeridos vamos a necesitar para poder llevar a cabo estas herramientas, para poder llevar a cabo estas pruebas. Entonces ya hicimos nuestro primer ciclo de ejecución, y luego de ese ciclo de ejecución y de análisis, bueno, luego de ese ciclo de ejecución vamos a tener que analizar cuáles fueron los resultados
Y seguramente, si detectamos algún, en base a los resultados, puede ser que haya que requerir correcciones. Y si hay correcciones, vamos a tener que planificar y ejecutar reejecuciones. Sí o sí. ¿No? Entonces nosotros, por eso es importante que tengamos control del software y de la versión que está instalada y demás. ¿Sí? Porque tenemos que saber qué es lo que está ahí. Porque nosotros tomamos esa foto y decimos, la versión 1.1 tiene este rendimiento, soporta 10.000 usuarios y a los 11.000 se cae. ¿Sí? Y después ir a analizar en conjunto por qué se cae. Se cae porque se consumió toda la memoria, porque tuvo un pico de CPU, porque no liberó el garbage collector, no sé, por lo que sea, ¿no? Por la razón que sea. Y después ir a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y a ver qué corrección hay que hacer sobre el software. Una vez que se hagan esas correcciones, hay que hacer pruebas funcionales de regresión, porque hay que ver que ese cambio a partir de los resultados de una prueba no funcional no afecte lo funcional, ¿no? Ahí ojo con eso. No es que, bueno, o sea que voy y corro ahora de nuevo las pruebas no funcionales a ver si ahora responde bien. No. ¿Sí? Hay que hacer un ciclo de pruebas funcionales de regresión para identificar, ante cualquier cambio de software, que ese cambio no tenga efectos colaterales. ¿Sí? Supongamos que hicimos análisis, hicimos las correcciones, hicimos las reejecuciones respectivas y llegamos a el criterio, se cumplió el criterio definido del rendimiento esperado. Se tiene que armar un reporte detallado, obviamente con todos los hallazgos y eventualmente con las sugerencias que se pueden hacer, ¿no? Que pueden ser, la sugerencia puede ser cambios tanto de software como de hardware, ¿no? Supónganse que hacemos una prueba y determinamos que, no sé, si tenemos un clúster que tiene 5 máquinas con tanta RAM, determinamos que fuimos probando con diferentes configuraciones y determinamos que se tiene mayor rendimiento de la aplicación si cada pod tiene 5 maquinitas y en vez de 3, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es una conclusión que nos da input, nos da información de cómo deberíamos configurar el hardware para tener un mejor rendimiento. ¿Sí? Eso podría ser una sugerencia, ¿no? De que capaz que llegamos al punto de rendimiento aceptable, pero detectamos que podríamos incluso mejorarlo si cambiamos tal o cual configuración. Esos serían algunos macro puntos a tener en cuenta al momento de hacer un plan de pruebas de rendimiento. Muchas veces no se toman en cuenta gran parte de estos puntos y hay que hacer una prueba de rendimiento, hay que hacer una prueba de estrés. ¿Sabes qué? Mira, acá tenés JMeter, tomá, hacela. No se sabe cuál es el tiempo esperado, no se sabe cuál es la cantidad de usuarios que utilizan el sistema, no se conoce el hardware que tiene, entonces es como que estás a ciegas sin toda esa información. Entonces es importantísimo tomar esta información antes de empezar a hacer la prueba. Si no es, bueno, ¿sabes qué? Hago un JMeter con 1000 usuarios y veo qué pasa. Porque después no sabemos vemos qué pasa, no tenemos contra qué cotejarlo, ¿sí? Algunos consejos personales o sugerencias. Consejo número 1, como mencioné antes, y en base también a una pregunta que ya surgió, no utilizar el entorno de dev, QA o de preproducción. Necesitamos un entorno exclusivo de estrés, ¿sí? Y tenemos que tener el control del mismo. No sirve si QA tiene 1 GB de RAM y en producción hay 10 máquinas con un balanceador de no sé qué. No sirve eso porque los datos que nos va a arrojar no nos van a servir para tomar decisiones. ¿Sí? Tenemos que tener el entorno, preparar un entorno adecuado para ello, para efectuar las pruebas que sean necesarias. Entonces esta es mi sugerencia o consejo número 1. Vamos un poquito más rápido. Consejo número 2. Y esto es lo que ya también lo mencionaba al principio. Las herramientas que mejor se adapten no tienen que ver solamente con tal o cual funcionalidad de esa herramienta, sino si la herramienta es fácil de usar, la herramienta tiene soporte de la comunidad, si la herramienta es utilizada o reconocida, si la herramienta, si yo tengo ingenieros de prueba que por ahí no están familiarizados con codificar desde performance y sí por ahí están familiarizados con utilizar alguna interfaz gráfica, posiblemente tenga que utilizar alguna herramienta que me dé interfaz gráfica, ¿no? Entonces evaluar todo eso para ver cuáles son las herramientas que se adaptan mejor a el equipo y a la necesidad del cliente. No es que, bueno, ¿sabes qué? Tengo un presupuesto gigante, entonces voy y me compro Load Runner y que es la bala de plata.
¿no? Porque tampoco si de repente ponemos una aplicación, la que sea, no poner ningún ejemplo, y nadie la sabe usar, no se entiende, es poco práctica, y seguramente le estemos errando en ese punto. Entonces es importante que seleccionemos la herramienta idónea que se adapte mejor. Si de repente, no sé, una herramienta y no se adapta a, no sé, a la herramienta de integración continua. Quiero que pensar a futuro automatizar estas pruebas. Y de repente, bueno, lo que usamos no se puede integrar a nuestra herramienta de integración continua. Entonces, esos son todos otros factores que tenemos que considerar para cuando decimos que mejor se adapte, ¿no? O sea, lo que tengo, esta herramienta, ¿me permite automatizar cosas, integrarlo a mi herramienta de integración continua? ¿Sí o no? Ah, bueno. Otro consejo. Número 3. Realizar múltiples ejecuciones. No sirve o no va a ser preciso que hagamos un único ciclo y digamos, el rendimiento es tal. No. Muchas veces vamos a tener que repetir muchas veces, cambiando diferentes parámetros, cambiando los lapsos. ¿Sí? Tenemos que ser muy minuciosos con los tipos de pruebas, con las ejecuciones que hagamos. No va a alcanzar seguro con una ejecución para sacar conclusiones. Vamos a tener que hacer muchas combinaciones, como hablamos, diferentes volúmenes de datos, con alguna carga inicial. Si de repente, no sé, imagínense que hay un momento que hay un proceso batch que consume también recurso de la base de datos que corre a las 7 de la tarde. Entonces queremos evaluar que ese proceso batch, como, no sé, si se va a bancar nuestro sistema, 100.000 usuarios cuando corra ese proceso batch. Y vamos a tener que evaluar y hacer varias ejecuciones para ver qué es lo que pasa con diferentes tipos de datos, con diferentes valores, ¿no? Con diferentes lapsos de tiempo, diferentes combinaciones de datos, ¿sí? Entonces, múltiples ejecuciones. Otra sugerencia. Sugerencia número 4. Esto es fundamental. Como dijimos, ambiente controlado. Necesitamos tener un ambiente controlado. No puede pasar que nosotros estemos haciendo pruebas para evaluar el rendimiento y alguien por la ventana mete un cambio. Porque todo lo que hicimos pierde relevancia. Entonces no sabemos si el cambio que se introdujo afectó o no afectó al análisis que ya estuve haciendo. Entonces tiene que ser controlado. O sea, no hacer cambios de software o hardware no tiene que ser rotundo. Tiene que ser acordado, convalidado, ¿no? Y con un sentido. No nos tenemos que enterar porque, me olvidé de avisarte ayer que al pod le saqué, no sé, 2 máquinas porque, no sé, no estaba gastando mucha plata. Y no podemos. Porque yo estoy haciendo todo un análisis en base a que la máquina tiene, no sé, tanto CPU, tanta RAM y de repente no lo tiene. Entonces, eso es fundamental. Hay que lograr acuerdos para que esto suceda. Y creo que este es el último. Y creo que es uno de... En base que es el core de todo. Puede ser que el equipo de QA o integrantes del equipo de QA participen, ejecuten, diseñen, planifiquen estas actividades de pruebas de rendimiento. Pero tiene que estar involucrado todo el equipo. ¿Sí? ¿Por qué? Si nosotros detectamos y hay que hacer algún tipo de debugging o lo que sea, seguramente vamos a tener que hablar con el equipo de desarrollo para decir, mirá, ojo que, no sé, en las transacciones de transferencia de dinero tarda mucho bajo estas condiciones. Entonces vamos a tener que analizar, ¿no? Y seguramente vamos a tener que apoyar con nuestro desarrollador para que analice la solución técnica, a ver por dónde se está yendo. Che, ojo que cuando hace, no sé, esta transacción, la memoria se hace un pico y autoescala. Bueno, que el desarrollador va a tener que analizar a ver qué estoy haciendo un cálculo, no sé, muy grande ahí, o qué está sucediendo, ¿no? O no sé, hay una query, ¿no? Y el equipo de DevOps, porque nosotros, mientras que se ejecuten todas estas pruebas, nosotros hay un factor fundamental que es el de observar. El de observar. Diría que es muy complicado que nosotros ejecutemos los scripts que sean si no podemos ver cómo se está comportando la infraestructura. Casi que estamos a ciegas, ¿sí? O sea, si no puedo determinar que algo se está consumiendo todas las conexiones a base de datos, o que está consumiendo excesivo CPU, o que está consumiendo excesiva memoria, o hay una query que tarda, no sé, muchísimo tiempo y colapsa todo el sistema. Si no tengo forma de observar eso, ¿sí? Hay herramientas que nos van a permitir poder observar eso. Vamos a tener que ver muchas veces con el soporte de los equipos de DevOps, o incluso muchas veces nosotros pedirle acceso a estas herramientas de monitoreo para que nosotros podamos monitorear, y tenemos que conocerlos. ¿Sí? Tenemos que conocer esa herramienta y tenemos que conocer qué es lo que tenemos que observar para saber qué decisiones tenemos que tomar al respecto. ¿Sí?
Entonces, si hay algo que se está yendo por CPU, o se está yendo por memoria, o si está consumiéndose todas las conexiones a base de datos, es información que necesitamos saber. ¿Sí? Para saber qué decisión tomar o qué cambio tenemos que hacer. Porque a veces que pueden ser que requieran cambios de software. Y a veces puede requerir cambios de hardware. Sumar la RAM, ampliar, no sé, la cantidad de máquinas que estén dentro de un clúster, ¿no? Subirle, no sé, bajar, subir la RAM. No necesariamente siempre subir, puede ser que sea, no sé, poner máquinas con menos CPU pero con más RAM, con más CPU pero menos RAM. Las combinaciones que se les ocurran pueden surgir. Entonces todo eso necesitamos, y ahí necesitamos la pata de infraestructura y armar este combo, ¿no? O sea, nosotros desde el lado de calidad, en esta sinergia, ¿no? Entre desarrollo y dev. Esto me parece que es uno de los puntos, no digo fundamental ni totalitario, digamos, pero es un punto muy destacable. Hasta acá el marco teórico que quería contarles de las pruebas no funcionales y las pruebas, en particular enfoco en las pruebas para evaluar el rendimiento. No podía arrancar a ya empezar a hablar de una herramienta, dar todo este contexto. Yo sé que es un aspecto teórico un poco extenso y demás, ¿no? Ya sé bastante que estoy charlando, pero necesitamos toda esta explicación para que no sea me descargo JMeter y hago cosas, ¿no? Necesitamos darle un sentido, sea la herramienta que sea, ¿no? Darle un norte a dónde queremos llegar con las pruebas no funcionales que queremos llevar a cabo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de éxito? Sin eso, por más herramienta que tengas, gratuita, paga, si no tenés toda esa planificación y el entendimiento de qué es lo que querés detectar o qué es lo que podés llegar a detectar, va a ser bastante difícil sacar conclusiones.